Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi cari figlioli nel Alabado Signore sea di Jesucristo Gesù y e di adelante Maria, con nel María. cuore Que tengáis cattolico un di buen y San santo José. día, Ben queridos hijos, en los ritrovati nella sagrados nostra corazones de messa Jesús y María mattutina y en el Sancti purísimo et corazón de Catholic. San Oggi è José. lunedì Buenos días de 9 nuevo con dicembre nuestra e sección ancora matutina molti dalla gioia Santos y di questa Café. grande Hoy festa es di lunes 9 de festa vivata diciembre, da siamo Santo ancora Giovanni volti Fedeli, dalla Monte gioia di Lorette, esta gran secondo quelli del fiesta centro vivida nord, ayer en pochi Milán, ovviamente del centro ad sud, Assago pochi con los perché fieles. anche dei Del conti pequeño resto y prospettivi eran che solo vengono los del da centro Bari norte. da Había alguien Milano obviamente del centro sur, pero si pocos. manifestano e También vengono por nel los loro costos sguardo d'insieme prohibitivos que en este periodo davanti alla navideño sala prenavideño se stracolma di gente manifiestan. Y es bonito ver una veramente si fa perspectiva general, splendore. sobre Notate todo come desde el siamo tremati a altar. margine di La questo sala enorme estaba repleta de mausoleo, gente, ancora così pero realmente carico, uno se queda ripleto, sin e palabras. fra qualche istante Hay cosas vedremo que le comentar, immagini pero che ya arrivano dal volveremos a ello. centro Siguen las dell'altare. imágenes. Vedete tutta la sala Dan una stracolma, idea, pero en soprattutto unos quando si instantes alza le veremos las bandiere imágenes que dello llegan desde el spettacolo centro del altar y silenzio. verán toda la sala Ci soffermiamo abarrotada, su quello sobre perché todo queste cuando se immagini del levantan las cattolico banderitas. Es realmente profetizzano un senza ombra di espectáculo. dubbio, senza ombra di dubbio, En un momento che volvemos a Gesù eso, non vale porque este es el assolutamente pequeño resto niente católico attraverso il profetizado, profetizzato niente meno che da Paolo sin duda alguna, VI tra e factum valet argumentum. Es el Benedetto pequeño XVI. resto Guardate queste immagini profetizado così nada menos solenne que fanno por fremere Pablo l'idea che Sesex il y momento por... inizia. Ecco, così si comincia a capire, guardate, c'è un'intera Mira, folla, estas imágenes son folla presente, preciosas, pero no siamo transmiten noi la idea. sacerdoti che hanno Ahí al partecipato, principio ecco, sempre se queste empieza a spalle entender, miren, profondamente hay una segrete multitud, che hanno nosotros los partecipato tutti sacerdotes que fedeli con grande participamos entusiasmo, con aquí grande de gioia, espaldas alla todavía, pero enseguida las al verán. raduno Todos los della fieles Chiesa. Questo si è participaron trattato con nel mucho piccolo resto entusiasmo, con cattolico mucha presente a alegría en la Milano. Ecco, a allora la reunión que queste al notizie final augurine resultó ser el pequeño seguite questa resto católico manifestazione presente en al Signore della Milán. Madonna, l'omaggio floreale, ecco, questo è l'omaggio Este floreale, es el sono momento en immagini que di las Agostino centinelas llevaban Spadaglia, en la mia procesión la estatua de la collaboratrice in Virgen. Es el opera, homenaje immagini floral, son fatte a imágenes de fondo, cerca. perché Ahora la Agostino mi dice realización che con c'è mi lì dietro, ecco, riesco a colaboradora vederli qui, impondrá las imágenes verso del fondo, l'ingresso. Dunque, ecco, porque me queste dicen que lea immagini, los ecco, vabbè, minutos, tanto pero no soprattutto consigo guardate verlos perché aquí. c'è un po' poca luce oggi perché Milano è coperta, piove, Esta es la non si riesce a imagen. leggere Bueno, bene hagan comunque ustedes, no perché puedo si mirar vedono porque hay poche poca luci luz hoy, fotoliche porque nelle Milán está pareti, però cubierto. ecco, guardate queste Llueve, immagini, así facciamo que no fermo puedo leer immagine bien las giusto per notas dar porque me rendere las escriben como l'idea si fueran di hormigas. cosa c'è. No puedo Non leer. so, ecco, Pero cosa vorrei miren, dire. Vorrei observen esta dire in imagen. crisi, dove Hagamos penso che una siamo, non lo pausa. so io. Quizás esta da una idea. Quindi Miren que hay, no sarebbe sé. opportuno Me ecco, gustaría capire che decir non que si vuole estamos en essere crisis. ¿Dónde ridicoli está e la banali crisis? No sé e yo. persino anche imbroglioni. Sería Parlano oportuno, di en mi dire che opinión, Donatella si ha no se quiere vinto, ser però in realtà ridículo y Donatella banal, è in e crisi incluso un e qui tutto embaucador, questo non esiste dejar più de decir e que Don questa è Minutella ha un'opera che è terminado su finita obra, nel que Don molde Minutella perché está en mi sembra crisis, che se que ci el sono pequeño resto conservati ya no un minimo di existe, decoro que esta es una morale obra que ha e di terminado y ha coscienza, muerto. eccolo lì, Porque me dovrebbero parece essere que si hay loro coloro che personas ci que tienen risparmiano. un mínimo de decoro Almeno mental y stando a de queste immagini, conciencia, vorrei vedere ahí está. un'immagine forse Deberían risalente admitir quando que se si muovono le equivocan, bandierine, hasta perché per ahora. me quella è la Al parte menos più según estas divertente. imágenes, me Mi gustaría sembra ver che la quel imagen, momento quizás in pueda minuto verla cuando se mueven las banderitas, 29:47 porque para mí esa es la más dove emblemática de ecco todas. queste immagini Se me dicen que insomma el proprio momento es quelle che el vedevano minuto sarebbero con gli 29 occhi con pieni 47. diciamo dall'altare Estas imágenes no questi reflejan grandi lo que immagini veíamos ecco desde el altar dell'adorazione, Kennedy, però los ojos ecco chi è stato llenos. lì si è reso conto, migliaia di Desde fedeli el altar se veía un davanti espectáculo de all'icona banderitas, no demasiado all'icona. cerca, È pero stato quien un estuvo momento di allí se grazia, un dio momento di cuenta, festa, di miles gioia de e fieles soprattutto come presentes en el punto, encuentro de ecco, quello Milán. che vorrei dire, nel Fue un momento silenzio de gracia, de dell'evento. fiesta, de Questo va alegría y sobre considerato. todo un Va momento considerato questo católico. aspetto qui direi Eso es lo que quiero clamoroso. decir. En el C'è silencio stato total de los innanzitutto uno Stato medios, di esto diritto, per también debe carità, un periodo considerarse, este di aspecto, diría yo, parlamento, ci mancherebbe clamoroso. altro, però in una stagione di Escandaloso, grandissima incluso en un libertà estado che de noi derecho. siamo Por italiani, supuesto, cada uno es libre de italiani hablar o dicono chi? no, Italiani con la faltaría doppia más. S, che la Pero en una disaffezione época de di un profunda sapere crisis como la del catolicismo clamorosa italiano, e donde che las abbiamo estadísticas per l'ennesima dicen que los volta italianos ya no van a misa, purtroppo c'è que la stata desafección una hacia los sacramentos defecazione es clamorosa di clamorosa, fedeli ayer en al rito Milán, por dicente. enésima Dove siamo vez, in diretta? porque no es el primer encuentro, hubo una participación clamorosa de fieles el 8 de diciembre. En vivo,
Eccoci di nuovo in linea, è successo qualcosa che non riusciamo a spiegare, ringraziamo la regia che ha cercato di provvedere immediatamente. Vi dicevo quindi che Aquí nel estamos otra vez. scandaloso silenzio Algo dei inexplicable ha pochi ocurrido. messaggi che noi Gracias abbiamo al pervenuti a equipo voi por che su consideriamo rápida voi acción. Les pazienti. decía pues que Dicevo en el che escandaloso nel silencio de... di questo Y disculpen, scandaloso no es culpa nuestra, la señal cattolicesimo, es buena, soprattutto del tengan rabbino, di paciencia. questo ormai si è parlato Decía que en este quotidianamente, un encuentro, piccolo en un resto momento de cattolico, crisis del catolicismo, resto cattolico estoy che se hablando ne del faccia una encuentro, ragione porque de esto ya se habló ayer en Milán, del pequeño resto católico, del único verdadero pequeño resto católico que se lo hagan mirar. Es aquí donde existe el camino querido por la Santa Virgen, en este pequeño resto católico que camina en la luz de Dios, en la gracia de Dios que camina en la verdad católica. Este fue el primer pequeño resto católico. Ahora, en el minuto 56, la dirección les propone, en mi opinión, la imagen más emblemática de esta reunión. El minuto 56 es aquel en el que vemos el ondear de las banderitas por parte de todos los fieles del pequeño resto. Para mí sigue siendo la imagen más emblemática porque manifiesta la vitalidad, la alegría, la efervescencia, el carisma de este pequeño resto que camina en la luz de la verdad católica. Desde este punto de vista, mis queridos hijos, encuentro verdaderamente emblemático, a mi parecer, el hecho de que los medios de comunicación nunca lo mencionen. Hemos organizado encuentros en Milán, Florencia, Venecia, Bolonia, Roma, incluso 2. Hemos llenado ferias. Llenamos las salas de fieles del pequeño resto y aún así los medios no lo mencionan. Los medios no hablan de esto y son libres. El problema es que luego vienen a dar con sus narices a la puerta de mi casa, a la pequeña Nazaret o a mi casa. Y esto, naturalmente, da que pensar, porque si no hablan de ello, es una cosa. Pero si no hablan de esto, y luego tienen que hacer siempre la misma narración de un Don Minutella que secuestra mujeres, esas cosas raras y ridículas, en las que lamentablemente cae la gente que no tiene información seria, entonces son unos desgraciados. Entonces lo hacen a propósito. Entonces, desde un punto de vista profesional, son unos deshonestos. Porque si deciden no hablar de nosotros del todo es una cosa, pero si en cambio no hablan de estas reuniones, no muestran de ninguna manera las imágenes de este pequeño resto que se reúne con cifras clamorosas en Italia. Y no es casualidad que arrecien con tanta fuerza contra las reuniones que hacemos en el extranjero, porque no quieren que en el extranjero nazca lo que nació en Italia. Y luego, en lugar de esto, miren estas imágenes. Por favor, la realización ponga esa imagen anterior, porque para mí es la más emblemática. Comprender el silencio de los medios, que evidentemente tace censura, es una verdadera censura ideológica, censura masónica de la verdad. Deténgase aquí, por favor, la dirección. Miren, los invito a mirar a los que ayer eran muchos, porque esto también hay que decirlo, no es que estuvieran todos, no es que este sea todo el pequeño resto. Esta es una parte, una presencia parcial del pequeño resto, porque otros miles de fieles, los verdaderos del pequeño resto, tuvieron que quedarse en casa por muchas razones, porque los costos son prohibitivos en este periodo, porque hay quien está enfermo, porque no puede venir por muchas otras razones. Y aún así, la sala estará. Entonces, el silencio de los medios es ya una grande victoria por Restart Team. Por eso miren, detengamos la imagen. Lo que estoy diciendo es retroceder un poco. ¿Ven que la gente llega al fondo? La imagen está tomada desde un ángulo plano, en el sentido de que el altar no estaba elevado, no estaba del todo elevado. Pero si miran bien estas imágenes, verán gente que llega hasta el fondo. También había gente a los lados. Ese es el pueblo del pequeño resto. ¿Qué quieren hacer? Hablo a los poderosos y medios, porque escuchan y reciben el mensaje. ¿Qué piensan hacer? Explíquenlo. ¿Quieren seguir fingiendo? Peor aún. ¿O queréis promover y apoyar los otros pequeños restos que están intentando nacer a toda costa? Dicen que en unión con Francisco, al entrar a la iglesia, no mencionan su nombre.
¿Es una elección personal? O no lo sé. Se hacen continuos llamamientos al cardenal fulano, al cardenal mengano, exactamente los que eligieron a Bergoglio con la complicidad de los poderes fácticos mundiales. Hay que tomar conciencia de esto y tener la unidad para aceptarlo. Este es el pequeño resto del que hablaba Pablo VI y del que hablaba Benedicto XVI. No importa que los medios no lo mencionen, para nosotros ha sido hermoso vivir esta temporada de gracia ayer, estos momentos de fe que entran en nuestro corazón y nos recompensan. Mirad, esta es la imagen que según yo lo dice todo. Es actitud no anónima, está una edición itaria. Es una presencia sufrida, porque esta gente sufre al ver que la corriente dominante y luego los enemigos que se van señalan con el dedo diciendo que somos una secta, que somos fanáticos, que somos adoradores de la Virgen María, que nos hemos hecho nuestra propia iglesia, que nos hacemos ricos, que nos burlamos de la gente. Este es un pueblo que sufre por esta difamación continua que el diablo, Satanás, porque el diablo vuelve destruir. Esto ya no puede más. La obra crece porque no es mía, que lo sepan mis detractores. La obra no es mía, sino de la Santa Virgen. Y en este sentido, un gracias inmenso, cuanto el universo, a los hermanos que creen, que resisten frente a las agresiones interiores y exteriores para alejarlos del que suscribe. He aquí el momento en que, naturalmente, yo no debo hacer la síntesis ahora del encuentro de ayer porque fue una cita que hay que ver. Bueno, empezamos a las 2:30 de la tarde. Hemos terminado a las 7 de la tarde. Ustedes mismos calculen cuántas horas son y encuentren una kermés cristiana que se reúna durante tantas horas. Y sobre todo, ¿qué hemos hecho? Invocamos espíritus. Hemos hecho una danza de brujas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hizo esta gente ayer? Esta gente ayer rezó el rosario, se consagró a la Virgen. Ha recibido la bendición de las familias. Este es el momento en que don Enrico reparte el Evangelio a las familias. Lo han recibido. Luego, hubo un homenaje floral a la Santa Virgen, siendo el 8 de diciembre. Finalmente, la Santa Misa en rito tradicional, en la solemnidad de la Inmaculada, celebrada de manera superlativa por don Pavel con la homilía magistral de Fray Celestino. Y después don Ramón se ha expuesto solemnemente el Santísimo Sacramento y hemos hecho la procesión eucarística en el salón. Esto me dicen que hay de sectario, pero ¿por qué no reflexionan aquellos que se están convenciendo de que esta es una obra sectaria? Mira qué maravilla. Y quien estuvo allí ayer no quería irse cuando terminé, y dije que un sentimiento mixto de alegría y nostalgia nos acompañaba casi arrepentidos de tener que concluir el encuentro, y aunque con algo de cansancio, marcharse. Una última cosa que quiero decir es esta. Entre las muchas iniciativas para deslegitimar al pequeño resto, además de decir que los números disminuyen, y esto es evidente, ayer hubo, además de que nosotros siempre controlamos los números de audiencia de Radio Domina Nostra en el canal de YouTube, y mis colaboradores me confirman que ha habido una disminución. 1. Mira, Salarbas. Y la sala es grande. ¿Quién puede llenar una sala así? Si no es la Virgen María, no es don Minutella, no es don Enrico Fra Celestino, no es don Ramón, no es don Pavel, no es padre Johannes, que lamentablemente no ha podido estar presente. Lo hemos saludado con cariño, pero es la Virgen María quien hace esto. De hecho, la llevamos en procesión al principio para mostrar nuestro amor a la Santísima Virgen, porque este es el pueblo de los rosariantes, el pueblo de María. Y de hecho, ayer vivimos un momento de gracia cuando el que suscribe, don Ramón y don Enrico, hemos firmado el registro de la cofradía del Santo Rosario, el pueblo de los rosarianti. Así que, a propósito de esto, me gustaría decir otra cosa. Mientras vemos esa imagen tan querida para mí de este pueblo mariano, de este pueblo que ha permanecido católico, de este pueblo que no se detiene. Miren, hay miles de fieles. No es que juguemos, no estamos chocando. Una cosa importante quiero decir. Todo esto no me parece. Quiero esperar que no parezca una polémica. Es narrativa de lucha. Es exhomologesis en griego, o sea, es narración de fe, relato de fe.
Esta mañana estamos contando nuestra fe, sin polemizar contra nadie ni contra quien sea. Pero una cosa quiero decir, las cifras no están disminuyendo. Así que, si estas últimas iniciativas, digo sí, y cada uno entenderá a qué me refiero, hubieran surgido, este es el momento de firmar el registro de la Cofradía del Santo Rosario. Somos alrededor de 1100, pero estoy seguro de que creceremos. Será una obra imponente que entrará en la historia, porque todo esto entrará en la historia. Decía que, evidentemente, la obra de eliminación y destrucción, así como los tratamientos, en la pequeña Nazaret no han tenido éxito. Hoy expreso claramente lo que pienso. Llegaron los tractores y los camiones a arrasar como en los tiempos soviéticos la pequeña Nazaret, pensando así que la obra terminaría. La obra no solo no ha terminado, ha crecido. Ha crecido porque tenemos el Centro Ave María, tenemos el Centro Santa María de la Alegría y así sucesivamente. En mi opinión, lo que ha ocurrido desde octubre hasta hoy, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es un intento más de destrucción. Es guerra. Entonces yo digo, en mi opinión, pero repito, contra factum non valet argumentum, que las imágenes de ayer deberían confirmar que la obra del intento de destrucción de la identidad del pequeño resto, del desprendimiento del pueblo de la patria Nutella, no ha tenido éxito porque la Virgen no lo permite. Así que se lo tomen como una razón los enemigos de ayer y de hoy, que tomen plena conciencia, porque como se ve, hay un pueblo que no se detiene y que crecerá cada vez más, porque la verdad es un bien que se difunde por sí mismo. Yo cuando veo estos intentos de destruir la obra, de crear rutas alternativas, quién se va por aquí, quién sale por allá, quién toma posición por allí, y nosotros estamos como si no existiéramos, me quedo bastante tranquilo porque pienso en esto. Lentamente tomista, es decir, bonum diffusivum sui, que también se podría decir veritas diffusiva sui, o sea, la verdad y el bien se difunden a sí mismos. Así que el hermano Celestino tiene razón cuando reclama millones de fieles, no miles. Llegarán, porque esto se entiende. Otra cosa que quiero decir, cierro esta página dedicada a la reunión de Milán que hace historia junto a las demás. Entra en la historia con los demás. Esta es una historia de la que los periódicos no hablan, para su vergüenza, porque algún día saldrá a la luz que entonces los periódicos no hablaban por raíz ideológica, por una toma de postura ideológica. Porque si una información es seria, no puede dejar de afirmar que en Milán, en la laicísima Milán, ¿entiende? No en Loreto o en Pompeya, sino en Milán, la Milán que se bebe, la Milán donde se corre, la Milán donde Del Pini, el obispo de Milán, el 7 de diciembre hizo un discurso, a mi juicio espléndido, en el que decía que la economía no es suficiente y que los milaneses se ven obligados a correr sin sentido. Entonces él decía que nosotros queremos ser, se me ponen los pelos de punta. En ciertos casos Del Pini habla como el Papa, lo digo, es uno de los pocos Del Pini de Milán, Mario Del Pini, que habla como un pontífice. A veces parece que se escucha a un padre de la Iglesia. Decía que nosotros tenemos el deber de aportar, no simplemente un apoyo a los procesos económicos, a los procesos de defensa del medio ambiente, cosas que por otra parte él no niega. Pero dice que tenemos el deber, nos comporta el deber de llevar un sentido a los milaneses, porque él es obispo de Milán, y ayer nosotros me gustaría hacérselo llegar al arzobispo de Milán con todo el respeto. Ayer, excelencia, lo digo por la estima que le tengo interiormente, nosotros llevamos un sentido a Milán, que se reflexione. ¿Por qué don Minutella y los hermanos consiguen llenar una sala así? Pregúntenlo. Quizás, mejor dicho, seguramente éramos más de los que había en la Catedral de Milán para la fiesta de San Ambrosio. Seguramente eso. ¿No lo piensan? Sí, yo creo que sí. Si Monseñor Del Pini, que habla casi como el Papa, dice que en un Milán que corre, en un Milán con estándares que hay que respetar, nosotros, dice él como obispo, nos corresponde ofrecer un sentido que es Jesucristo. Bueno, excelencia, pues eso. Don Minutella con los hermanos ayer llenó más que vosotros una catedral como esta. Excelencia, mire estas imágenes y trate de reflexionar.
Si llegáramos juntos a la solución de que Bergoglio no es el Papa, que hay una falsa iglesia que está intentando destruir la unidad católica y que se empieza de nuevo, quizás con nosotros, no digo con nosotros, pero quizás con nosotros. En fin, todavía no he dicho lo más importante. ¿Qué es más importante? Entre las más importantes porque todas las cosas que he dicho son importantes. Es decir, ayer había un pueblo, dicen por ahí nuestros detractores, desgraciados y deshonestos como son, que es un pueblo de ancianos. Querría entonces que ustedes mismos, no hablo de las personas que estuvieron presentes ayer en el encuentro de Milán, pero ¿cuántos erais en casa? ¿Os disteis cuenta de que esto también es una deshonesta desinformación, una narrativa maligna, satánica, para deslegitimar al pequeño resto? Porque por las imágenes que estáis viendo parece que había familias. Atención, reflexionemos sobre el pequeño resto. Alguien, tarde o temprano, debería dejar de ejercer esta censura mediática y reflexionar, plantearse la cuestión como sucedió con otros acontecimientos. Aquí, Excelencia Monseñor Del Pini, quiero decir que está sucediendo lo que ocurrió en la Milán de los años 70 con el fundador de CL, Don Giussani. Claro, los caminos son por caridad diferentes en cuanto a la forma, uno más cultural, este más popular si se quiere, pero el contenido está ahí. En Milán, ayer ocurrió algo que ya había pasado en los años 70 con CL. ¿Por qué nadie lo dice? ¿Cómo es que nadie lo afronta? Y hay un pueblo diverso, está el pueblo de las familias allí. Es posible que sigan tratándonos a todos como fanáticos, pero este pueblo puede ser un pueblo. Los fanáticos son los que siguen a ese, que se está desmoronando en Roma. Los verdaderos fanáticos y los verdaderos son todos aquellos que siguen al impostor que está en Roma. Y atención a los recién llegados que os dicen que da igual ir a misa con o sin, no da igual en absoluto, es decisivo. Este es el pueblo de los católicos que no pone los pies. Miren a esta pareja de aquí, esta pareja venía de Suiza. Han hecho muchos kilómetros porque casi los conozco uno a uno, aunque sean miles, el pastor conoce a sus ovejas. Han hecho miles y cientos de kilómetros para venir. Entonces, como conclusión, todos deberíamos reflexionar sobre que solo existe un pequeño resto verdadero y que todas las demás son iniciativas humanas. Y lo digo porque todas las demás iniciativas, si no llegan a buen puerto, al menos, como pedí en tiempos no sospechosos, antes de las revelaciones que están surgiendo bajo la dirección de quién sabe quién, pedí una colaboración con nosotros, porque somos los primeros. Somos los primeros y merecemos respeto por serlo. Porque si llega alguien que propone salvar la iglesia de cualquier manera y nos ignora, nos censura, y deliberadamente se olvida de nosotros, significa que actúa de mala fe. Cierto, no coopera, es desleal. Quieren crear algo alternativo. El intento de crear algo alternativo al pequeño resto católico viene del diablo. Quien quiera que lo lleve adelante. Recuerden estas palabras mías. Me dirijo ahora, naturalmente, no solo a todos, mas especialmente a los fieles del pequeño resto. Y quiero decirles que todos los intentos de hoy y los futuros están motivados únicamente por la obra de Satanás que quiere destruir el pequeño resto. Va, el pequeño resto. Dios es libre de elegir a quien desee. Y cuando elegiste, no es que si venía Canaán y decía, nosotros somos los elegidos de Dios. No, Israel es el pueblo elegido. Basta. No es que cuando recuerden, Jesús elige a los 12 apóstoles, entre los cuales estaba, siempre recuerdo, el Iscariote. La traición es una constante satánica y diabólica con la que intenta destruir las obras de Dios. Es una de las técnicas más refinadas del diablo. Comenzó con Jesucristo mismo, por permiso divina. Quería decir algo. ¿Os acordáis de cuando curan a ese hombre endemoniado y le pide a Jesús que lo siga? Y Jesús no se lo permite, porque hay que hacer las cosas bien. Él no está llamado a formar parte del círculo apostólico. Le dice que vuelva a casa. ¿Qué les digo aquí? Quiero deciros, mis queridos hijos, que me refiero a los del pequeño resto, corda, y adelante juntos. Yo había hecho un llamamiento para que vinierais, habéis venido,
tenéis una respuesta sencillamente extraordinaria para los tiempos que corren. Nadie llena una sala de hotel con miles de personas como ayer. Entonces os digo, mis queridos hijos, nosotros somos el pequeño resto, el querido por Dios, el elegido por la Virgen. Luego nacen otros por caridad. No es que aquí estemos en una especie de régimen, pero que usen métodos honestos, que no sean bribones diciendo que don Minutella quiere ser el Papa, que don Minutella se crea su iglesia, porque entonces allí a través de ellos habla Santa. Primero porque no es cierto, y segundo porque se opone a la obra de Dios. Porque incluso los enemigos lo saben a estas alturas, que después de todas las pruebas y de todos los trabajos, todos los intentos, todas las intrigas, todas las iniciativas satánicas para destruir la obra, ayer, 8 de diciembre, sucedió esto. Deberían reflexionar y decir, un momento, de verdad esto es obra de Dios. La obra de Dios. Desgraciados que sois, ni siquiera tenéis la sabiduría de Gamaliel, que en los Hechos de los Apóstoles, cuando querían atacar a los apóstoles, desde el principio el Sanedrín, Gamaliel, que era anciano y sabio, según María Valtorta se lee, que era admirador de Jesús, Gamaliel dice, un momento, si esta obra viene de Dios, bien, si viene de los hombres, acabará. Cuidado con los que estáis creando círculos alternativos al único verdadero pequeño resto. Les advierto, acabarán col trasero en el suelo porque se enfrena la obra de Dios. Lo pasaréis mal porque estáis actuando contra lo que el cielo ha establecido. Yo se los dije. Gamaliel dice, si es obra humana, terminará. Caramba, 8 años llevamos con el establishment, con los medios de comunicación, con el mundo entero en contra. ¿Y ayer logramos hacer eso? Nadie reflexiona sobre el hecho de que aquí puede estar el dedo de Dios, que aquí está verdaderamente la Santa Virgen, que esto es verdaderamente el pequeño resto del que se parte, como dijo el cardenal Caffarra. Nadie lo piensa, no lo piensan. Es si arrabbian o quianum. Porque están llenos de orgullo, lo piensan, en lugar de bajar la cabeza y decir, debemos reconocer que don Minutella está llamado a llevar adelante esta iniciativa. Si no, al menos no vamos. No, crean otros pequeños reyes. ¿Saben qué escribirán? Que me enfade, que aquí me importa un bledo lo que escribáis. Yo alzo la voz no porque me enfade, para remover vuestras conciencias. No podréis decir que esto no os lo he dicho cuando pongáis el pie en el umbral del Padre Eterno. Esto es lo que queda. Todo lo demás que surge alrededor no es más que una imitación. Gamaliel le dice al Sanedrín que había dado muerte a Jesucristo, que si esta obra proviene de los hombres, terminará en la ciudad. Teudas, un tal Judas el Galileo, me parece que así se llamaban, en fin, un par de personajes desconocidos, por otra parte, y esto lo dice todo, que en aquel periodo tenían entonces, Jesús también tenía los suyos, digamos detractores, incluso cuando vino a la tierra. Entonces decía, ellos también habían intentado hacer una falsificación mesiánica. Y Gamaliel dice al Sanedrín, hechos y palabra de Dios, si esta obra es humana, terminará. Pero si viene de Dios, cuidado, atención. Todos los que estáis trabajando incansablemente, noche y día, al teléfono, todo el día llamando a diestro y siniestro, manteniendo contactos, redes diplomáticas, iniciativas, peticiones, llamamientos, pero luego se hace una petición para ser recibidos en audiencia, pero veo cosas que están llegando a ser una broma. Nunca había oído hablar de una iniciativa de petición para ser recibidos por un cardenal. No se hace una petición. Se solicita la audiencia, se solicita eminencia, ¿me recibe? Pero ¿qué clase de iniciativas son? Atención, porque si esta obra, como están pensando, viene de don Minutella, que quiere ser papa, que quiere ser el gran prelado, que se exhibe, que se ha hecho su iglesia, que habla con la Virgen, que es un madonaro, que se ha hecho su secta, que se ha hecho su iglesia, entonces tienen razón. Aunque deberíais explicar todo lo que ocurre ante vuestros ojos, pero Dios no lo quiera. Esta obra que don Minutella lleva adelante con sus hermanos viene de Dios. Ustedes están trabajando contra Dios, a pesar de tener iniciativas bonitas, actuando como si no existiéramos. ¿Entienden? Se están creando usando nuestros métodos. Las salidas, las redes ocultas. ¿Pero qué creen? Que no sabemos estas cosas. Se crean sus redes ocultas sacerdotales, asociados, comunes.
El pegamento que los une es el odio, la rabia satánica contra Don Minutella, que a pesar de todo sigue adelante, tiene este consenso, y no porque Don Minutella sea bueno, quizás lo sea por voluntad de Dios, pero esta obra tiene este consenso porque es la Virgen María quien impulsa estas iniciativas. Es un pueblo, familias. ¡Ay, Dios mío! Ayer quedé, hijitos míos. Pero ¿por qué no? Puedo llorar, pero las cosas que vi ayer, madre mía. Anoche volví a mi pequeña habitación. A decir verdad, tenía muchas ganas de volver para encontrarme conmigo mismo. Madre mía, qué noche maravillosa pasé. Qué pensamientos extraordinarios. Pero las cosas que vi ayer, qué bonito cuando terminó el encuentro. Estos fieles que vienen a asediar a Fray Celestino, don Enrique, don Ramón, y por supuesto también a quien les habla, qué bonito. Gente que te besa la mano, que te pide la bendición, que te abraza, que te besa, alguien me deja el pintalabios, otra me aprieta sin que pueda respirar, quien me pasa las manos por la cara, quien me toma la mano y ya no me la suelta, las firmas en el libro. Y un pueblo, jóvenes, hombres, niños. Y yo mientras saludaba, este es el momento en que entraba. Me traían los niños, pensé precisamente en la escena de Jesús. Y en fin, hijitos queridos, ayer vivimos un momento de paraíso, creo, desde el punto de vista de la experiencia, porque ya empiezo a tener la cierta experiencia. ¿Están de acuerdo? Que esto, y había decidido hoy hablar de la Santa Virgen, pero ahora, mirando al Espíritu Santo, cambiaremos el título sobre la marcha. Lo titularemos La Ventana. El verdadero pequeño resto somos nosotros. El verdadero pequeño resto somos nosotros. Ese es el título del episodio de hoy. A este punto, porque termino así, estaba diciendo que desde el punto de vista de la experiencia, miren qué imágenes. Estas imágenes no son inocuas ni para nosotros que formamos parte de ellas, porque nos conmueven y nos animan a seguir adelante. Y tampoco son inocuas para nuestros enemigos, porque los enfurecen aún más. ¿Y quieres ver cómo el cielo permite eso? Porque a los que Dios quiere perder, primero los vuelve locos. Se vuelven locos. Las masas están locas porque no hablan de ello. RTV Mediaset solo supieron hablar de una minucia para venir a tocar a mi puerta, a contar mentiras. Se las ha contado, qué sé yo, que ustedes saben las cosas, hay que decírselas cada vez. Está enfadado el mainstream, está enfadado el establishment bergogliano, porque allí en Roma han visto, allí en el Vaticano, en las habitaciones secretas de Santa Marta, alguien ha mirado para terceros. ¿De acuerdo? Y han visto que esperaban ver por enésima vez el fracaso de Don Minutella, lo invocan, lo imploran, ¿no? Este fracaso de Don Minutella enfurece al establishment, enfurece a la pequeña resistencia. Porque ahora existe una pequeña restauración, y que sea contra lo demuestran dos cosas. Lo primero es que crean una obra sin contar con nosotros y ofendiéndonos. Crean una obra por iniciativa propia sin involucrarnos. ¡Qué maleducados, de verdad! ¡Qué maleducados! Estábamos nosotros, vienen a nuestra casa a llevarse las ovejas, que son tontas y caen en la trampa, peor para ellos. Y luego proponen ir a misa en unión con el Papa Francisco. He oído a don Cornet decir cosas de otro mundo, no os lo cuento, porque he dejado que don Enrico lo comente cuando tenga tiempo. Pero dice cosas al borde de la locura. Dice, vosotros que no estáis en unión con el Papa Francisco, id. Hay que ver. Grabación, vayan a misa. Al entrar en la iglesia digan al Señor, no estoy de acuerdo con ese bárbaro escandaloso. Pero están bromeando. Y hay gente que naturalmente se deja llevar por la vía más fácil. Yo habría sugerido también hacer como la napolitana que nos contó que hace los cuernos debajo del banco cuando se menciona el nombre del Papa Francisco. Así que hay un primer acto de deshonestidad, una falta de honestidad profesional, intelectual y de conciencia, por parte de estos recién llegados, que se están aliando entre ellos que nos están saltando, que van más allá. Y luego, el otro motivo, que encuentro aún más significativo, está en los contenidos. Es decir, estas apelaciones a diestro y siniestro, al cardenal fulano y al cardenal mengano, me han informado que en una de las peticiones se recurrió al cardenal Paulo. Entonces se les hizo notar, pero no es cardenal porque Bergoglio lo ha quitado. Sí, es verdad, pero la forma tiene su importancia, ¿entiende? María está aquí, cada uno elige lo que quiere. Solo digo que el pequeño resto avanza y es único. Gracias por cambiar el título. El pequeño resto somos nosotros, el único verdadero. Estas últimas iniciativas que al parecer vuelven a surgir
Quieren continuar, continúan incluso, pero ¿por qué en oposición? ¿Por qué no intentar un camino de colaboración? Dicen que fui agresiva. ¿Qué más podía hacer? Ante quien quiera causar una matanza de corderitos, yo gruño o ladro o rujo. Ah, mis niños, me compré un león, que fue encontrado en el huevo de Pascua en Pascua. Y quisieron traer este leoncito para expresarme su cercanía. Han pensado en mí en Pascua y lo guardaron hasta ayer para dármelo. Yo. Y luego escriban lo que quieran. Pero son deshonestos cuando escriben que quiero ser el Papa, que estoy enfadado. ¿Por qué enfadado? ¿Qué nos quitaron? Miren estas imágenes y vengan a decirme qué nos han quitado. Nosotros, junto con los hermanos de la cofradía, hemos redactado unos estatutos. Los sacerdotes, si quieren, que salgan. La obra ya está clara. Hay miles de fieles, porque repito, ayer en Milán, en un día festivo como el 8 de diciembre, había miles de personas. Pero muchos no pudieron asistir porque los costes de los vuelos son prohibitivos. Miren, este es el momento de la comunión, todos de rodillas, todos recibiendo. Este es un fiel de Palermo. Querido Francisco, alguien ha venido incluso desde Sicilia. Pocos. Y estos momentos de gracia nos hacen comprender algo importante. Hay identidad. Este es un pequeño resto identitario que sufre por estos ataques continuos. Luego, por otro lado, si se hubiera trabajado en colaboración, yo pienso... O sea, del tipo, aquí todos estamos contra Bergoglio, que no es el Papa. Una decisión inteligente. Perdón, Don Minutella, debemos reconocértelo. Desgraciados que somos. Luego dicen que estoy enfadado porque quiero el primado, porque me roba. ¿Pero qué me roban? Desgraciados enemigos que sois, del primero al último. Sois unos desgraciados porque sabéis que sois deshonestos y estáis llenos de odio. ¿Pero qué me robáis? No podéis robarme la gracia de Dios, el amor de Dios, la misión que Dios me ha confiado a través de la Virgen. Estas cosas son intocables. Ladrones sois hasta que se demuestre. Si hubierais sido inteligentes, estos con los que ahora os estáis aliando, deberíais haber hecho algo aún más inteligente. Si queréis aparentar estar conmigo y luego lanzar el mejor ataque. En cambio, habéis ido a ciegas y habéis fracasado. Ya habéis fracasado. Pues Dios nos acompaña. Dios no quiere que os hagáis vuestro pequeño resto. ¿No me creéis? Se enfadarán por lo que... Aumentará aún más el resentimiento. Trabajan todo el día y también la noche en la mesa escribiendo, telefoneando, haciendo envíos postales, anunciando noticias que puedan causar revuelo en un intento de deslegitimar al pequeño resto Don Minutella, porque todos los sacerdotes debían firmar. Un estatuto escrito por un periodista. Estamos a ese nivel, no sé, y la gente no reflexiona. Si 8 sacerdotes, todavía éramos 8, debíamos firmar unos estatutos escritos por un periodista. Así que entre esos sacerdotes hay un canonista como el padre Johannes, hay un doble teólogo como Don Minutella, hay otros que tienen todas las competencias, ¿entiendes? Y nosotros teníamos que firmar, como no lo firmamos, tenemos la culpa. No sé, chicos, llegamos a la parte cómica, como cuando era niño y me llamaban granuja. Si fueran más listos... Un momento, entramos en escena, contactamos a Don Minutella, fue el primero. Nadie debe atribuirse méritos falsos. Históricamente fue Don Minutella el primero. Claro, si hago el primer bordado, vendrá quien lo haga mejor, pero el primero fui yo. Es inútil negarlo. Y lo que digo es que si fueran listos, deberían hacer esto. Nos estamos aliando. Hay una alianza, pero hay un pequeño resto que existe. Hay una obra que pensamos que no es de Dios porque ellos lo piensan. Están convencidos de que no es de Dios y que es solo obra de Don Minutella. Pero entonces, sin darse cuenta, ustedes idolatran a Don Minutella, porque Don Minutella es capaz de hacer esto. Es un héroe, un campeón de otros tiempos. En cambio, la obra es de Dios. Entonces ustedes debieron hacer que, y en la diversidad de algunas perspectivas, se habría caminado juntos. Habríamos caminado juntos porque nos une la común batalla contra Bergoglio. Luego, naturalmente, en la batalla de Viena, cuando los musulmanes estaban a las puertas, llegó Jan Sobieski de Polonia
con los soldados de la Virgen de Częstochowa, y él quiso su parte por detrás. Él entraba por las filas traseras. En cambio, el ejército austríaco era la falange frontal, y luego estaba el ejército de los recolectores, entre los que había también algunos protestantes que iban por el flanco. El ayuntamiento era enemigo. No han querido aceptar esta batalla común, ¿me equivoco? Y me culpan. ¿Cómo sería mía? Disculpen, ¿ustedes vienen a luchar contra Bergoglio y quieren que me guste? ¿Quién anda escribiendo peticiones por ahí? Me dijo que descansara y me apartara, ahora descanse. Hay testigos, pregunté, menos mal. Menos mal, guardé todo por si acaso, ya que podrían negarlo. Me han pedido un par de veces que me aparte. Aquí está, llevar adelante el pequeño resto sin don Minutella. Lo siento, pero Dios no quiere. Lo siento, per voi. Nunca he llegado a esto, no para defender la obra y defender la misión, sino que Dios lo sabe. Aunque quien esté aquí dentro piense que lo estoy haciendo, esto no me importaría porque yo sé para qué lo estoy diciendo. Dios no quiere un pequeño resto que no esté guiado por don Minutella. Entonces, ¿eres el gran prelado o no? Esto es otra cuestión, porque esta historia del gran prelado que tanto preocupa a los enemigos de la primera y la última hora, esos que escriben peticiones a diestro y siniestro, deberían saber que no es una figura legendaria y mítica. El gran prelado es simplemente alguien que, en una época de impostura, anima a los fieles. Por favor, si son sabios, inclinen la cabeza y tengan la humildad de decir que nos estamos equivocando, porque las imágenes que están viendo deberían, quizás si fueran inteligentes, hacerles dudar de que quizás don Minutella es, para ustedes, esa figura mítica, en vez de una figura absolutamente pastoral, que está animando a los fieles a seguir adelante en tiempos de la gran impostura de la falsa iglesia de Bergoglio. Y para custodiar la fe católica, ¿por qué os habéis ido por vuestro camino? ¿Por qué evitaron el debate? ¿Por qué no quisieron reunirse conmigo? ¿Por qué, cuando expresé mi punto de vista, inmediatamente fueron a aliarse entre ustedes? ¿Qué creían? ¿Que don Minutella iba a bajar la cabeza ante sus decisiones? Oh, queridas flores, aquí hay una obra que la Virgen me ha confiado. Del árbol se conocen los frutos. El intento es precisamente el de deslegitimar al pequeño resto. ¿Cómo llegaron las excavadoras a la pequeña Anzio para destruir? Llegaron otros tipos de excavadoras en traje y corbata o con sotana para intentar desmantelar el pequeño resto. A mí me han llamado judeiscariota, traidor, embaucador, que falto al respeto, que uso tonos fuertes, irreverente. Yo no lo sigo más porque gritó. No se hace así. Vayan, vayan ustedes, yo sé cómo hacerlo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Después de que sin embargo se hizo la cuerda y azotó a los vendedores del templo, tirando incluso al suelo todos los bancos del templo y gritando, no hagáis de la casa del templo. Entonces, ¿cómo lo ponemos? ¿Qué hacemos con los que fueron por los tonos fuertes de don Minutella? Aprendan de mí, dijo Jesús, manso y humilde soy. De acuerdo, pero en el templo sí que se enfada, y no me parece que Jesús fuera tan manso y humilde de corazón en ese momento. O sea, cuando dice raza de víboras, sepulcros blanqueados, entonces hay un momento en el que verán, Von Balthasar dice, es duro para ustedes enfrentarse a mí. Cuidado, se lo digo, se harán añicos. Sacerdotes, os destrozaréis, es solo cuestión de tiempo. Os lo digo para que tengáis la humildad de reconocerlo y decir, quizás debimos trabajar juntos, a pesar de la diversidad de perspectivas. Von Balthasar dice que Jesucristo, como configuración del Padre, es decir, forma divina, humano-divina, teándrica, lleva consigo todos los carismas posteriores en la Iglesia, por lo que Von Balthasar dice que en la Iglesia hay figuras como Atanasio de Alejandría, por poner solo un ejemplo, y aún antes Juan Bautista. Pero también hay figuras como San Juan el Apóstol y Evangelista, y figuras como San Benito de Nurcia. En la Iglesia hay figuras como el Beato Marco Daviano y figuras como Francisco de Asís, l'uomo della pace. Todos ellos, todos se nutren de los carismas en el único lugar de origen que es Jesucristo, el cual es manso y humilde de corazón,
como cordero mudo ante sus torturadores, pero echa a los vendedores del templo y grita a los fariseos que son sepulcros blanqueados. ¿Entiendes? Que entonces a veces es necesario el comportamiento paternal, suave, amoroso, como lo hace cualquier padre de familia. Pero si un padre de casa, un padre de familia no golpea el puño, no alza la voz ante los momentos en que es necesario hacerlo, ya no es una paternidad auténtica, la arruina. Y yo soy así, soy padre, soy pastor y por lo tanto grito y lo digo. Así que quiero agradecer con todos vosotros a la Virgen, a los que ayer estuvisteis presentes, pero también y sobre todo a los que los seguisteis desde casa y quisisteis estar allí, y por muchas razones no pudisteis, sobre todo del centro-sur, porque ayer respiramos esa atmósfera de comunión y así, juntos, seguimos adelante. Si esos últimos y también remotos engaños se hubieran evitado, hoy seríamos aún más. Pero he llegado a una conclusión. Dios no quiere a los dubitativos. Dios mira en los corazones. Cuando se siembra la duda sobre Don Minutella y surge la rabia, el fastidio, la antipatía, es porque no quieren que sea Él quien guíe, porque quieren que se aparte, que descanse, que es exagerado, que vea a la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Dios provee, luego ellos humanamente se construyen sus chozas. Esas son chozas, ¿entiendes? Atención, la iniciativa del pequeño resto son barracas, ¿entiendes? Son chabolas, ya verán, es solo cuestión de tiempo. Y aquí no se habla de números, porque ellos también podrán hacerlos. Se lo deseo de todo corazón, si lo quieren, aunque espero que no, por el bien común, ¿de acuerdo? No se trata de números ni destaque, pues pueden tenerlo igual. Por ejemplo, de Don Minutella nunca se ha hablado. Cuando salió Don Ramón, hicieron crónica mundial, hasta que se unió a Minutella y ahí acabó todo. Desde que el padre Faré hizo su salida del armario, todo el mundo habla de ello. Ya tienen más impacto en medios que Don Minutella, que no tiene ninguno, más bien negativo. No es lo importante, lo que importa es dónde está Dios. Porque ahora hay que preguntarse en serio, ¿Dios está con estos que acaban de salir o se quedó con Don Minutella? Porque no puede estar aquí y allá. No puede estar con quienes dicen no vayan a misa, con los herejes como nosotros, no pisen las iglesias bergoglianas, y también con aquellos que dicen, si pueden, vayan a misa donde no esté Bergoglio, si no vayan igual. Dios no puede estar allí y allí. El Espíritu Santo no puede actuar en ambos frentes. Así que este es el momento de la decisión. Existen también otras tramas y siempre las técnicas son las mismas. Llamar por teléfono, llevan años haciéndolo, casa por casa, amigo por amigo, los amigos a sus amigos, los amigos a sus colegas. Luego hacen creer que nosotros somos gente del pueblo, que hay mucha gente del pueblo. Invito a tener respeto por quienes han faltado al respeto a esto, y me conmociona que sean sacerdotes quienes lo hagan. Pero sobre todo, que sepan que también tenemos abogados, médicos profesionales, y así sucesivamente el resto es variado. El resto es variado. También quiero agradecer de paso a quienes trabajaron para que la obra, la reunión de ayer, saliera bien. También quiero agradecer al benefactor que nos regaló los panetones, que la gente comió con gusto, y eso no me lo esperaba. Gracias a Dios, los disfrutaron porque estaban buenos. Debo decir que estaban muy buenos. Así que gracias al benefactor que quiso permanecer en el anonimato. Aquí, y luego me gustaría recordarles una serie de citas al margen de esta reflexión, que espero facie a reflexionar a todos, sobre todo a los enemigos. Que haga reflexionar a los medios de comunicación dominantes que siguen ignorándonos y luego envían periodistas a mi casa para intentar difamarme y arrojarme al barro. Que dé a reflexionar el establishment vaticano que finge que no existimos, ellos también, y que dé a reflexionar sobre todo los nuevos barracones de los pseudo pequeños restos. Atención, han nacido unos pseudo pequeños restos. Quieren falsificar como existe la marca Nutella, Ferrero, y luego hay muchas Nutellas, nunca se parecen a la verdadera. Y no es casualidad que me llame mi Nutella Ferrero soy yo, los demás son solo falsificaciones. El tiempo, verán, dará la razón, como siempre ha dado la razón. Los invito a reflexionar, luego cada uno que haga lo que crea conveniente, que sigan su camino. A nosotros no nos interesa intervenir, como ven, no nos interesa hacer lo que ellos hacen contra nosotros. Porque mientras en sus canales, y como me dicen, me lo muestran, porque yo no tengo tiempo,
Luego me mandan las capturas de pantalla, me difaman de una manera verdaderamente diabólica. Porque dicen falsedades al afirmar que yo quiero ser el Papa, que me enfado porque el Padre ahora se lleva a toda la gente. No se habrán fijado que miles no asisten. Mientras nosotros, en nuestros canales, yo vigilo eso, no caemos en esas críticas ofensivas. La crítica es constructiva, cuando es seria, respetuosa y honesta, sobre todo honesta. Pero cuando es deshonesta y se sabe que es deshonesta, entonces ahí hay que ignorarla y seguir adelante. De quienes hacen peticiones por doquier, hay comentarios como, él habla con la Virgen, ahí se califican solos. Cuando por allí se dice que Minutella es un líder sectario que se ha hecho su propia iglesia porque no firmamos los estatutos, 7 sacerdotes, 8 sacerdotes de un periodista, bueno, allí todo está claro. Cuidado con las cabañas del tío Tom. ¿Sí? ¿Han visto la cabaña del tío Tom? Yo lo digo, luego ellos tendrán, creo, porque por allí hay alguien que sabe cómo jugar y manejar las técnicas comunicativas, pensando así tener más ventaja, tendrán cierto destaque. Creo que será así. Tendrán un cierto número, llevarán a cabo iniciativas interesantes, pero no por eso se juzga la obra. Solo una cosa debemos jugar, ¿dónde está Dios? ¿El dedo divino? Llegados a este punto, dado que ahora existen nuevos caminos alternativos al único pequeño resto verdadero que somos nosotros, hay que preguntarse. Si Dios está con ellos, entonces ya no está con nosotros. ¿Qué hicimos ayer? Nada, hemos jugado. Esta gente ha venido a jugar, nos hemos contado chistes, hemos jugado a la tombola y luego nos hemos comido el panetone. O quizás es el pequeño resto que Dios ha elegido, que la Virgen acompaña, y por lo tanto quiere que todos se abalancen sobre este pequeño resto, aceptando el liderazgo. Porque perdonen, aquí quiero decir a pesar de mis enemigos que son también un poco estúpidos lo que voy a decir. Pero ahora que se están agrupando entre ellos, ¿cómo funciona? ¿Anarquía? ¿O hay alguien que ya hace de gran prelado sin que se note? ¿Me equivoco? Piénsenlo. Me han criticado durante años porque yo guío al pequeño resto. Y empezaron con los sacerdotes primero y luego con los fieles laicos. Pero él quiere mandar, él quiere ser el Papa. Pero él quiere ser el guía, quiere pilotarme, solo porque evidentemente la Virgen elige a uno, al que luego se unen los demás. San Doménico uno era y nacieron los dominicos. San Francisco y nacieron los santos. Y aquí la guía del resto, Minutella lo guía y nace el resto. Los sacerdotes, que Dios bendiga, me aceptan con paciencia, aunque soy algo difícil, pero así debe ser por la misión divina. Es necesario ser así, porque ellos no transmiten y ya estoy aquí luchando. Atención a quienes construyen sus cabañas con falsos restos. Les pregunto, ¿acaso no tienen también su propio prelado? Innominable. Pero no es cierto que por sus tierras hay alguien que, tras haber destacado, ha vestido las ropas del gran prelado, que organiza, reúne a los sacerdotes, hace iniciativas, ¿entiendes? Aquí hay que entender si el diablo no está intentando crear no solo un pequeño resto alternativo, sino también, a largo plazo, un antigran prelado. El diablo es astuto, aunque se olvida las tapas. Así que esta batalla contra el suscrito deshonesta en los canales alternativos, porque dicen ofensas. Recuerdo siempre la ofensa hecha a mis padres muertos este año, la recuerdo. Y me avergüenza que el Dr. Sionsi no haya retirado esa difamación, porque es realmente vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. Nosotros no nos permitimos hacer eso, no nos permitimos. Y sin embargo paso yo por el suyo, todos están resentidos y yo soy el que... Entonces, lo que quería decir también a algunos, me siento un poco avergonzado por estas salidas mías, que sepáis, para aquellos que siempre sabéis un poco más que el diablo, algo importante. Don Minutella no hace esto para volar bajo y armar un escándalo. Don Minutella lo hace para lanzar llamamientos. Me parece que la transmisión de hoy, a partir del evento de ayer, está aclarando aún más las cosas. He aquí, esto es importante decirlo. Solo hay una pieza pequeña, no más, solo una. En el límite podrían existir obras paralelas como los ejércitos en la batalla de Viena, paralelas, es decir, concomitantes, no concurrentes. No antagonistas.
porque si son antagonistas vienen del diablo, aunque luchen contra Bergoglio. Pero entiendes, el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Cuidado, porque puede acabar así, que el enemigo de mi enemigo se convierta en mi amigo. Y esto de proceder lentamente a pedirle al tipo cardenal una cita al cardenal, ¿son todos bergogliani o me equivoco? Ah, no, son pre-bergoglianos. ¿Y qué significa eso? Soy bergogliani. Con el Papa Francisco hay error de conciencia. Oh, cardenal. El cardenal tiene la conciencia equivocada, pero ¿quieren dejar de enviar conciencias? Veo. Y entonces todos estos van poco a poco, pero el enemigo de mi enemigo, no sé si me entendéis, se convierte en mi amigo. No quisiera que estos poco a poco terminen cuando Bergoglio ya no esté, terminen aliándose con esa falsa iglesia que continúa incluso después de Bergoglio. Y creo que hay riesgo si van a misa con la falsa iglesia, pues es contaminación espiritual. Un gran gracias a todos los fieles del resto, guiados por mí, que resistís ante esta campaña difamatoria. Luego es cierto lo último, en el Evangelio y en la tradición católica, nadie ha respondido aún a mi pregunta de cómo puede ser que la Iglesia Católica vaya contra la tradición apostólica. Pero bueno, quería decir que en el Evangelio, en la tradición apostólica de los santos, siempre surge que cuanto más se opone a una obra, más florece. Es la lógica de Dios. Es la lógica de Dios. El trigo caído en tierra. Yo imagino que si no hubiera tenido todas estas persecuciones, procesos penales, condenas, difamaciones, humillaciones, malos tratos, traiciones continuas, muchos de vosotros me estáis siguiendo desde hace 8 años. Es realmente una historia que en cierto modo supera incluso la de Padre Pío en cuanto a lo que sufrió. Pero si no hubiera habido todo esto, quizás parecería un poco soso. Porque no buscamos el consenso humano, sino seguir la obra de Dios que incluye el misterio de la cruz. Entonces, todo es gracia, ma attenzione ad avere sguardo, ad avere occhio, ad avere conciencia, por decirlo como Gamaliel. Si esta obra es de los hombres, tarde o temprano terminará. Pero si viene de Dios, decía Gamaliel al Sanedrín, no intentéis combatirlo. Contra el cielo es un llamamiento que hago a todos, dadas las diversas iniciativas que surgen.